הללו את אדוני מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. הללו את אדוני מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים, והמים אשר מעל השמיים, והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. Shabbat Shalom a todos nuestros amigos hermanos. Hoy vamos a compartir la Parashá Vayigash, que quiere decir y se acercó. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 44, verso 18, hasta el capítulo 47, verso 27.
También tenemos la Haftará, que está en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del 15 al 28. Y esta es la parashá número 10. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que sucedió con Joseph una vez que fue sacado de la cárcel, gracias al copero de Faraón, que se acordó de que Joseph le interpretó 2 años antes un sueño por el cual él iba a ser condenado y juzgado, pero Joseph le interpretó los sueños, y cuando Faraón tuvo unos sueños en la tierra de Egipto que nadie podía interpretar, Joseph fue recordado por el copero del Faraón, lavado, restaurado y traído delante de su presencia. Recordamos el sueño del Faraón, los 7 años de bonanza que venían y los 7 años de hambruna que debían de acontecer en la tierra de Egipto. Esto ya cuando la hambruna vino a la tierra de Egipto, sus hermanos se presentaron en Mitzrayim, y una vez que tenían los costales de los burros llenos, Joseph devuelve el dinero y una copa de plata en el costal de su hermano Benjamín. Una vez que salieron de Egipto, son traídos de nuevo como ladrones a la tierra de Egipto. Y ahora ya entramos de pleno en el capítulo 44, verso 18, y dice así. Entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Mi señor ha preguntado a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros dijimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un muchacho pequeño que le nació en su vejez, pues su hermano murió, solo él quedó de su madre y su padre lo ama. Y dijiste a sus siervos: hacedlo bajar para que lo vea. Entonces nosotros dijimos a mi señor: el muchacho no puede abandonar a su padre, porque si lo abandonara su padre moriría. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no baja con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció que cuando subimos a donde mi padre tu siervo, le referimos las palabras de mi señor. Y nuestro padre dijo: volved a comprar para nosotros un poco de alimento. Pero nosotros dijimos: no podemos bajar si nuestro hermano menor va con nosotros. Bajaremos porque no podremos ver el rostro aquel del hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros mismos sabéis que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dijo: ciertamente fue despedazado, y hasta ahora no lo he vuelto a ver. Y si tomáis también a este de mi presencia y le sucede alguna desgracia, haréis descender mis canas con maldad al Seol. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? En estos versos vemos cómo Yehudá está intercediendo por el pequeño, por su hermano Benjamín, sabiendo muy bien en su interior lo que Jacob sentía por este joven. Benjamín, siendo el más pequeño, el hermano de Joseph, el hijo de Rachel, que falleció en el parto, Yehudá, ¿por qué dice estas palabras e intercede por Benjamín? Ahora lo veremos un poco más adelante. Joseph, de alguna manera, trata de humillar su corazón para ver dónde podrían llegar los hijos de Jacob. También Yehudá sabía muy bien lo que hizo con Joseph. Él fue el que le vendió por 20 monedas de plata. Seguro que su mente recordaría este hecho en esos momentos, intentando de salvar al pequeño Benjamín, para que no se quedara como esclavo en Egipto. La historia, una vez más, se repite tal y como fue hecho a Joseph, llevado a la esclavitud, y viendo lo que podía suceder a Jacob
cuando Yehudá le diera esta mala noticia, siendo el hijo pequeño y el hijo más amado que le quedaba de su esposa Rachel, madre del pequeño Benjamín. Esto sería un golpe muy duro para Jacob, sin lugar a dudas, lo cual llevaría su alma a Seol, muriendo de pena y tristeza por la pérdida del pequeño. En los siguientes versos 32 y 34, Yehudá trata de cambiarse por su hermano Benjamín. Sin lugar a dudas, el remordimiento y la pena de ver a su anciano padre sufrir le estaban carcomiendo por dentro. Aquí vemos de alguna manera el arrepentimiento de Yehudá, pues los hijos de Jacob ya vieron el dolor y el sufrimiento que éste pasó por Joseph y sufría grandemente por su padre anciano. Seguimos leyendo. Así dice Yehudá: porque yo, tu siervo, he quedado como fiador del muchacho ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo, sea pecador ante mi padre todos los días. Y ahora te ruego que tu siervo quede en lugar del joven por esclavo de mi señor. Y el joven suba con sus hermanos, porque ¿cómo subiré yo hasta mi padre si el joven no está conmigo? ¿No ve el mal que le sobrevendrá a mi padre? Judá, para darse cuenta de la situación de su familia, estaba relacionada con el comportamiento malvado de sus hermanos al vender a Joseph. Y no quiere que le sobrevenga semejante maldad a Benjamín. Está ahora perdido en Egipto. Esta confesión de pecado, acompañada de un sincero remordimiento y apartarse del pecado, cumple con los requisitos de la Torá para el verdadero arrepentimiento, lo cual es llamado Teshuvah. Vemos como Yehudá, como ancestro del Mesías, de una manera profética, expresa con su actitud lo que el Mesías iba a hacer en su primera venida. Estaba dispuesto a llevar la culpa para siempre para salvar a su hermano. Cuando Johanán vio el cordero en el cielo, lo vio como inmolado, según Revelación 5:6. Sin embargo, la novia del Mesías estará sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Efesios 5:27. El Mesías se ha hecho responsable de los hombres y él todavía lleva en su cuerpo las marcas de las consecuencias del pecado de la humanidad, según está escrito en Juan 10, 14 al 18. Así Joseph supo que se había arrepentido. Si no hay una disposición del corazón de rectificar los errores cometidos, y en el caso de ser posible restituir el daño, no ha habido un arrepentimiento verdadero en la persona. Si hay arrepentimiento verdadero, también hay un deseo de rectificación, como está escrito en Lucas 19, 8, 9, el relato que todos bien conocemos, el de Zaqueo, que dice así: él fue un recaudador de impuestos y que restituye por su palabra por cuadruplicado lo que haya malversado. Yeshua dice así después del arrepentimiento de Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Seguimos leyendo en el capítulo 45, del 1 al 5. José ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado y exclamó: sacad a todo varón de mi presencia. Y no quedó nadie con él. Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Entonces alzó su voz en llanto y lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa de Faraón. Y dijo Joseph a sus hermanos: yo soy Joseph vuestro hermano, ¿vive aún mi padre?
y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados por su presencia. Este acontecimiento debió ser algo apoteósico, el desgarro del corazón de Joseph, que se fue gritando a sus siervos que echaran a sus hermanos delante de su presencia. El lloro, los gritos y todo lo que sentía el gobernador de Egipto fue oído en la casa de Faraón y todo Egipto. Él se quedó a solas con sus hermanos en la estancia. Sus hermanos no sabían quién tenían delante. Joseph en ese momento estaba desgarrado por dentro. Él fue desechado, manipulado, hecho un paria. En aquel momento tenía la vida de sus hermanos en sus manos, pero su amor hacia ellos era desgarrador. Tal era el sentimiento que lloraba y gritaba a gran fuerza así. Entonces alzó su voz el llanto y lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa de Faraón. Llegó el momento de la misericordia, llegó el momento del aceite y el vino con sus hermanos, dejando de ponerse por encima de ellos con un trato duro. Yehudá ya se había arrepentido y era el tiempo de la misericordia. Joseph abrió su corazón declarándolo a sus hermanos, quedándose solo con ellos en la sala, gritando a gran voz. Dice el verso 3. Y dijo Joseph a sus hermanos: yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados por su presencia. Aquí tenemos un paralelismo con el Mesías. No fue manifestado al mundo después de su resurrección, sino a los que antes habían caminado con él, como está escrito en Hechos 10, 40, 41. A este Dios le resucitó al tercer día, a Yeshua, e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Elohim, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Si profundizamos en el texto, el Mesías Yeshua, de la misma manera, no se dará a conocer a Israel hasta que haya unidad en las 12 tribus de Israel, tal y como pasó en ese hecho con sus 11 hermanos. Aprendamos de esto que tiene que haber unidad entre hermanos para poder tener revelación plena del Hijo de Joseph, como está escrito en el libro de Efesios 3, del 17 al 19. Para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la altura y profundidad, y así conocer el amor del Mesías, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El llanto de Joseph me hace pensar el amor que sentía por sus hermanos, por su padre anciano, Jacob. Tenía sus vidas en sus manos. El desgarro que sentía por dentro fue algo excepcional. Debió ser grandísimo. La integridad y la sangre que corrían por las venas de Joseph declaraban la rectitud de Adonai en el espíritu de Joseph. Ese llanto y ese dolor también Yeshua lo expresó. Nuestro don Yeshua lo expresó. Fue rechazado por sus propios hermanos y destruyendo la ciudad de Jerusalén. En Lucas 19, 41, 44, Yeshua
profetizando la destrucción de la ciudad santa y la muerte de muchos inocentes. Igualmente lloró también por los habitantes de Jerusalén, llorarán cuando él se dé a conocer, mostrando sus heridas las señales del pacto renovado, como está escrito en Zacarías 12, 10, 14. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un único hijo, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. En los primeros versículos de la profecía de Zacarías, capítulo 12, se habla de una guerra que va a ser causada por los países árabes y apoyada por la coalición internacional. El motivo de esta guerra es Jerusalén. En estos momentos estamos viviendo en un tiempo cuando el eterno Hashem está poniendo su ciudad como una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Todos estamos viendo las muertes, la guerra, la batalla que está sufriendo Israel, tanto física como espiritual. Y pronto habrá una guerra y destrucción de todo el paganismo en la tierra de Israel. El templo Baal en Haifa será destruido. Todas las mezquitas serán demolidas. Todas las iglesias católicas serán asoladas. Las discotecas serán cerradas. Los lugares de ocultismo desaparecerán y el espíritu inmundo será quitado del país de Eretz Israel, la cual es el estrado de los pies de Hashem. Entonces empezará y habrá una restauración del culto con sacrificios en el lugar del templo. Cuando esto sucederá, serán provocadas todas las naciones del mundo y se unirán de nuevo para batallar contra Jerusalén, según está escrito en Zacarías 14, del 1 al 5. Así dice la escritura. Y aquí viene el día de Hashem, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y serán tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas tus mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esta será la última guerra antes de la venida del Mesías Ben David. En esta guerra, el ejército del Estado de Israel será quebrada y la santa ciudad será tomada, como está escrito en el libro de Daniel, capítulo 9, del 26 al 27, pidiendo los habitantes de Jerusalén el regreso de Mashiach Ben David. Así dice Baruch Haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, poniendo a Yeshua sus pies en el monte de los olivos, derrotando al anticristo, al antimesías, según Isaías capítulo 11, verso 4. Dice así la escritura: sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Cuando Joseph se muestra a sus hermanos, no se revela como Sofnat Paneah, se revela como Joseph, vuestro hermano. En el verso 4 dice: acercaos a mí, hablando a sus hermanos. ¿En qué idioma? En hebreo, cosa que no hizo anteriormente, pues Joseph tenía un intérprete cuando se presentaron la primera vez. En Génesis capítulo 42, verso 23, aquí lo podemos leer. Aquí se muestra tal y como es Joseph ha-Ibrit, Joseph el hebreo, sin títulos ni cargos de gobernador de Egipto,
no se quitó y abrió su corazón. Todos estos cargos paganos que tenía, eso le sobraba en aquel momento delante de sus hermanos, pues Adonai estaba con él desde el principio. Joseph llamó a la tierra de Egipto la tierra de sus dolores. Por su temor hacia el Santo de Israel, Joseph se mantuvo en integridad. Esta es la verdadera identidad de todo creyente, la identidad israelita insuflada en nuestro ser por Adonai. Este es otro paralelismo con Rabí Shaul, cuando nuestro Adón se presenta delante de él. Se presentó y dijo así: Ani Yeshua HaMashiach, en el libro de Hechos, capítulo 25, 14, cuando Rabí Shaul iba camino a Damasco. Y dice así la escritura: y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa es de dar coces contra el aguijón. Yeshua habló a Saulo en hebreo. Yeshua le habló tal y como hizo Joseph con sus hermanos. En el verso 45:5 dice así: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí. Para preservar vidas me envió Elohim delante de vosotros. Igualmente el Mesías fue enviado a los gentiles para salvar vidas, según está escrito en Hechos 28:20. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Joseph, con la imagen profética del Mesías a su frente, destaca su papel de amor, integridad y bondad con toda la humanidad. Ese es el plan de redención para toda la creación de Elohim. El Eterno ama a todos los seres humanos, rechazando el pecado, el cual es abominación delante de él. La gracia regalada y vivificada por su Hijo nos da libertad dentro de la bendita Torah. Sabemos que la inclinación al mal o el pecado que fue incubado sobre toda la humanidad desde Adán a Rishon, el primer Adán, se ha transferido de generación en generación, y esto será así hasta el regreso del Mesías ben David. Silo, el legislador que someterá con vara de hierro a las naciones, pues muchos acusan a Israel de todos los males del mundo, desde los tiempos antiguos, acusados por el cristianismo de haber matado a Yeshua en el madero, sin poder entender lo que leen, con un velo de odio e ira puesto por Satanás contra el pueblo escogido, el cual es Israel. Es cierto que algunos de ellos fueron desgarrados del olivo natural, el cual es el pueblo de Israel, para que por gracia pudieran entrar los gentiles que amen a Yeshua para causar la casa de Judá a celos, como está escrito en Romanos 11:11. Dijo entonces: ¿acaso tropezaron Israel para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles a celos. Ese es el plan perfecto de Elohim por gracia para toda la humanidad, amados hermanos. Nunca lo olvidemos. Todo es por gracia y en la sabiduría del Todopoderoso. Seguimos leyendo. 45:7. Y Dios mismo me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación.
El hijo de Joseph fue enviado al mundo gentil para provocar a los judíos a celos, para que ellos a su vez sean salvos por esta provocación. Romanos 11:14. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, bendito sea Dios. Así habla Rabí Shaul. Este tipo de celo, el cual produce el fuego en el corazón, pues si verdaderamente eres celoso por la verdad de Elohim, siendo estimulado ese celo por un pueblo que no era pueblo, las naciones idólatras que no fueron llamadas desde un origen a ser sacerdotes, porque la nación escogida fue Israel desde un principio, pero ya hay los Goyim que buscan a Elohim de Israel. Esto está en Romanos 11, 24 al 27, porque dice así la escritura: si tú, gentil, que fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, lo que es las naciones gentiles, y contra lo que es natural fuiste injertado en el olivo cultivado, el cual es Israel, cuánto más estos, una parte de Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, un endurecimiento en parte temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los Goyim. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá desde Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Versículo 45, 8. Sigue hablando Joseph y dice: ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre la tierra de Egipto. Joseph no echa la culpa de lo sucedido a sus hermanos. Esto es impresionante. Estas palabras vienen de una persona espiritualmente curtida y madura, Baruch Hashem. Los inmaduros no ven más allá de la nariz y echan la culpa a su alrededor sin aceptar sus errores por las cosas malas que pueden cometer, que hayan hecho. No son capaces de aceptar la disciplina ni el error. No entienden que detrás de estos sucesos hay leyes espirituales y planes divinos que no pueden ser cambiados. El que colabora con estos planes será prosperado como Joseph. Un buen punto donde meditar. Joseph quitó la culpa de sus hermanos. De la misma manera, el hijo de Joseph está quitando la culpa de los judíos que se arrepienten de haberle entregado a los gentiles. Joseph tuvo 3 cargos en la tierra de Egipto que le fueron dados por Faraón, los cuales ahora vamos a ver según la escritura y la profecía mesiánica de Isaías 9:6, los cuales le otorgan autoridad, divinidad y paternidad, y otros que vamos a leer según la escritura citada en el profeta Isaías. Dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, fuerte, poderoso, Padre, Af en hebreo, eterno, príncipe de paz. Esos 3 cargos que Joseph recibió de Faraón, a los 3 cargos del Mesías le puso como Av, padre, amigo y patrón, Isaías 9:6.
Le puso como señor de toda su casa, Hebreos 3:6, y le puso como gobernador sobre todo el mundo, Mateo 28:18. Esos son también cargos que le corresponden al Mashiach ben David. En el verso 45:9 dice así: Daos prisa y subid a donde mi padre, y decidle, así dice tu hijo Joseph, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Las cosas sucederán rápidamente en los últimos tiempos, como está profetizado en el libro de Daniel. Todo irá más rápido, la tecnología, el conocimiento e incluso la maldad del hombre y el regreso de Yeshua se acelerarán. Daniel 12:4-9. Subid a donde mi padre. Esto puede ser un comentario al levantamiento por medio del cual todos los que son de Yeshua, el Mesías, subirán a la tierra de Israel desde los 4 ángulos de la tierra. Después de la gran tribulación, durante este tiempo de persecución sobre los fieles, será lo peor citado que antes en el libro de Daniel 9:27, como está escrito en Isaías 11:12, y alzará pendón entre las naciones para juntar a los desterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Yehudá, de los 4 extremos de la tierra. En Mateo 24 hay varios tiempos en los eventos finales que deben ser considerados. Aquí los vamos a ver. Mateo 24, del 5 al 8 dice así: el principio de dolor de parto, Aharit, Hayamim, que cada vez se van acrecentando, se van acelerando, anunciando el regreso de Yeshua. Mateo 14:9-14. Los dolores de parto, la gran tribulación, Mateo 24:15-28. Y la venida del Hijo del Hombre y la ira de Dios, Mateo 24:29-31. Nunca olvidemos, no es lo mismo la gran tribulación que la ira de Dios. Según entiendo, la gran tribulación será para Jacob, será para aquellos que guardan la Torá y tienen el testimonio de Yeshua, según nos indica la Escritura. Según Revelación 12:17, donde está escrito, y también en Jeremías 37:37, la gran tribulación es causada por el antimesías y el nuevo orden mundial, según Segunda de Tesalonicenses 2:3-4. Que nadie se engañe en ninguna manera, porque el día de Hashem no vendrá, sino que primero vendrá la apostasía, y será revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3-4. Según la enseñanza de nuestro Rebbe, de nuestro bendito Yeshua HaMashiach, los escogidos pasarán la gran tribulación. No habrá ninguna venida escondida, secreta, como mal está interpretado en el cristianismo de nuestro Adón Yeshua, el Mesías de Israel. Mateo 14:27 dice así: porque así como el relámpago sobre del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Ben Elohim. Seguimos leyendo. Bereshit 45:26. Y le anunciaron diciendo: Joseph aún vive, eso es a Jacob, y gobierna en toda la tierra de Egipto, pero su corazón
desmayó, pues Jacob ya no los creía a sus hijos. Recordamos de estudios anteriores cómo mentían, cómo manipulaban, cómo Joseph en su juventud tenía que ir y estar siempre con el ojo pendiente porque a su padre, ya siendo anciano, no lo podían controlar. Pero su padre no les creía. Pobre Jacob. Mas ellos le dijeron todas las palabras que Joseph le había hablado. Y al ver los carros que José había enviado para llevarlo, el espíritu de Jacob revivió. Entonces dijo Israel, basta. Jacob dijo, basta. Mi hijo Joseph aún vive. Iré y lo veré antes de morir. Wow. Imagínate escuchar que tu hijo amado, tu hijo favorito, a quien pensabas que estaba muerto hace ya muchos años, en realidad aparece como el gobernador de una nación vecina. Esto quizás nos recuerda a muchos de nosotros el impacto que experimentaron los discípulos de Yeshua cuando se les dijo que Yeshua no estaba muerto, sino vivo. Tampoco le creyeron. Lo habían visto morir en el madero y presenciado su sepultura. Sin embargo, aquí está vivo y bien amado y bien andando, porque la muerte no pudo retenerlo. Él resucitó. Aleluya. Marcos 14:11. Cuando oyeron que Yeshua estaba vivo y que ella lo había visto, no la creyeron. A Miriam B. Magdala. No la creyeron. Sus mismos discípulos. Impresionante. Otro paralelismo que también tenemos. En el verso 27, cuando dice que el espíritu de Jacob revivió, cuando oyó las palabras de que Joseph estaba vivo, también nos puede demostrar que solo Israel puede ser revivido una vez que se ha quitado ese velo que el Eterno ha puesto temporalmente y reciban el Ruach HaKodesh. El espíritu de Yeshua es donde está escondida la vida de todo creyente. Como bien sabemos, la casa de Yehudá tiene este velo puesto, pero son los tiempos de Hashem para la restauración de toda la humanidad. Ningún hombre puede cambiar las profecías del Padre. Yehudá será restaurada en los tiempos del Eterno. Nos vamos al capítulo 46 y leemos el verso 1. Israel partió con todo lo que tenía y fue a Beersheba y ofreció sacrificios de Dios de su padre Isaac. Y habló a Elohim a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él dijo, Hineni Adonai, heme aquí, Señor. Entonces le dijo, yo soy Elohim, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré subir. Y la mano de Joseph cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y los hijos de Israel hicieron subir a su padre Jacob, a sus pequeños, a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para que lo llevaran. Y tomaron sus ganados y pertenencias que habían adquirido en la tierra de Canaán, y se fueron a Mizraim, Egipto, Jacob y toda su descendencia. Jacob ofrece sacrificios implorando el favor del Eterno, que por la noche le responde en sueños, confirmando su salida de Egipto, confirmando su viaje y dándole su bendición que bajara sin miedo, porque Israel sería una gran nación, como todos sabemos. Y también confirmándole que él vería a su hijo Joseph, el cual sería
el que cerraría sus ojos una vez muerto, devolviéndole a la tierra prometida, confirmando lo que está escrito en Devarim 1, 10, 11. El Eterno vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Que el Eterno, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois, y os bendiga tal como os ha prometido. Salieron de la tierra de Egipto más de 2 millones de israelitas después de más de 400 años de esclavitud. Así será en esos tiempos finales, a Harit Hayamín que estamos viviendo, que la gente está haciendo aliyá, subir a la tierra de Israel, saliendo de Egipto y de Babilonia, volviendo a la verdad de la Torá, volviendo al Elohim de Israel y volviendo a Eretz Israel. En el capítulo 46, 28 sigue así. Y envió a Yehudá delante de sí a Joseph para indicar delante de él el cambio a Goshen, y llegaría a la tierra de Goshen. Esa tierra de Goshen es una tierra donde se pastoreaba a los animales, una tierra grandemente fértil dentro del territorio egipcio. Joseph quería que los hijos de Israel vivieran como una comunidad separada en la tierra de Goshen por varios motivos, perdón. Primeramente, Joseph quería evitar la asimilación y no mezclarse con el paganismo egipcio. También para evitar que los hijos de Israel tuvieran cargos en la corte real o fueran reclutados para el ejército. También Joseph hizo esto para que los Bené Israel pudieran criar el ganado menor sin molestar a los egipcios, que aborrecían a los pastores de ovejas, porque la oveja fue uno de los falsos dioses egipcios. Un egipcio que veía a un hebreo o un pastor, para ellos era abominación, porque sacrificaban y comían sus dioses. Y también Joseph pensó en esa tierra por los buenos pastos para todo el ganado de Jacob. Esta tierra de Goshen es una de las mejores del mundo, quizás la mejor de todas las tierras en aquel momento. Allí nunca había falta de agua, no existían plagas ni enfermedades, nunca hacía frío, no había vientos fuertes, era una tierra llana y con grandes pastos húmedos. Había muchísima agua, donde hay materias orgánicas y minerales de los ríos cercanos, especialmente selenio, cobre y hierro, que hacen que las placentas de los animales y los hombres siempre fecunden. Era un lugar perfecto para el cultivo y la crianza de pastos y animales con gran abundancia en agua y recursos naturales, como ya hemos dicho. Llegó el momento de conocer a Faraón. Joseph trae delante de Faraón a su anciano padre. Y dice así en el capítulo 47, 8 y 9. Entonces Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mis peregrinaciones son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de sus peregrinaciones. Aquí vemos a Jacob, que responde negativamente a Faraón por los años de sufrimiento que pasó durante toda su vida. Jacob podría haber bendecido
al Eterno por librarlo de todas las cosas malas, pero no lo hizo por esa carga tan grande que llevaba. Era sencillamente un humano. Pero sí, más adelante vemos como Jacob había hecho teshuvá y tikkun, lo que es el arrepentimiento y la rectificación, al pronunciar la bendición sobre Joseph, como está escrito en el libro de Génesis, capítulo 49, 16. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. En el verso 12 dice así: y abastecía Joseph a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, incluidos los pequeños. Aunque no había alimento en todo el país y la hambruna era muy grave, y la tierra de Egipto y la de Canaán desfallecían por la causa de la hambruna. Nuevamente vemos trazar un paralelo con Yeshua, una similitud, pues Yeshua es el pan de vida. Joseph es el gran recolector del grano. Yeshua, el pan vivo, Lechem Hayim, que nació en Betlehem, en la casa del pan, el pan que Joseph proporciona a sus hermanos, lo sostuvo durante su vida para el pan. Es como el pan de Yeshua que nos sostiene y nos da una vida eterna, según Juan capítulo 6, 51. Yo soy el pan viviente que ha descendido del cielo. Si alguno come este pan, vivirá por la eternidad. Y el pan que yo daré es mi cuerpo, el cual daré por la vida del mundo. Esa es la vida verdadera para todo creyente. Ser llenos del Mesías Yeshua, ser lleno del Espíritu de Santidad, el cual nos da dirección, sabiduría y templanza, nos ayuda a ser obedientes, a vivir bajo los mandamientos y a llevar una vida de orden, de santidad y disciplina, reconociendo quién es nuestro Maestro celestial, dejando y sujetando a nuestra carne a morir, porque solamente en Yeshua está la salvación. Simón Kefa, cuando vio todo esto, que muchos de los que seguían a Yeshua en aquel momento, cuando él dijo que era el pan de vida, se apartaron de él. Pero Simón Kefa le dijo así. Juan 6, 68, 69. Y respondió Simón Kefa: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Cuando entendemos esto, podemos ver que solamente a través del Mesías, de la humildad y del acercamiento al Elohim verdadero de Israel, podemos alcanzar la plenitud, la constancia y la vida eterna. Así dijo Yeshua: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Pero para entrar a ese camino debemos humillarnos, debemos postrarnos y podemos creer que las cosas podemos hacerlas por nuestra fuerza, pero estamos muy equivocados. Pues que diga el débil, fuerte soy, pues en nuestra debilidad Él nos fortalece y vence todas nuestras batallas. Así que ya vamos a cerrar esta parashá. Quiero dar gracias a todos los hermanos, amigos de creyentes en el Señor Yeshua. Esperamos que haya sido de satisfacción, de edificación, que estas palabras puedan trabajar en nuestros corazones y de que estas palabras puedan edificar nuestro espíritu. Tengamos mucho cuidado de toda la maldad, de la fluctuación y de lo que sale de los púlpitos
donde la palabra se está tergiversando. Tengamos mucho cuidado donde entramos, qué tocamos, porque recuérdalo, tú eres real sacerdocio, pueblo santo, pueblo escogido para Hashem. Busquemos esto y que tengan todos un excelente Shabbat. Bendecimos a todo el pueblo de Israel. Elevamos esta oración delante de ti, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno, oh Santo de Israel. Solamente en ti está la luz y la vida. Señor, bendice, Señor, a aquellos que están en necesidad, al huérfano, al pobre, a la viuda, a los necesitados, a todos los enfermos, Señor. Muestra tu gran poder, Señor, pues tu gracia, Señor, pues tu gracia es el regalo más preciado que puede recibir cualquier ser humano. Hagamos teshuvá, volvamos nuestros corazones y busquemos la verdad de tu bendita Torá, que sabemos que no salva, pero sí nos ayuda a vivir una vida correcta delante de ti. Pues por sus frutos los conoceréis. Bendito seas tú, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Te damos las gracias, oh Padre eterno. Gracias, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Señor, y que ese estudio sea para tu gloria y tu honra. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Un fuerte abrazo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom Yerushalayim. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom,
Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Baruch Ata Adonai Eloheinu, Baruch Ata Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Yitzchak, Yaakov, El Hagadol, Hagibor v'hanora. Baruch Ata Adonai Eloheinu, Baruch Ata Elohei Avoteinu, Elion, Gomel Chasadim Tovim, קונה הכל וזוכר חסדי אהבות. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, מחכה חיים בחיים חסד, מחיה מתים ברחמים רבים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, אתה גיבור, אתה מחיה מתים, אתה אדוני רב להושיע. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, סומך נופלים ורופא חולים, רופא חולים ומתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, ברוך אתה אדוני אלוהינו. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אדון עולם
אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזן מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתקווה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזן מלך שמו נקרא אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא יהיה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא יהיה בתפארה